Bienvenidos un día más a nuestro calendario de Adviento. Hoy estamos en ACR. Vamos a ver algo que tiene ACR y que no tiene Lightroom. Y yo creo que por primera vez en mi vida vais a oír que yo me queje de algo de Lightroom, porque realmente estoy completamente y absolutamente enamorada de Lightroom. Pero hay algo que tiene ACR, que comparte la misma tecnología que el módulo Revelar de Lightroom, pero hay algo que tiene ACR que no tiene Lightroom. Os voy a enseñar lo que es porque seguramente os estáis preguntando qué es eso que me molesta o que me gusta tanto de ACR. Lo primero voy a hacer la imagen un poquito más grande para que la veamos mejor, esta imagen de tomates. Mirad, si yo utilizara ahora mismo, por ejemplo, un filtro, ya sea un filtro radial o un filtro graduado en Lightroom, no tendría la posibilidad de variar ese filtro más que en los valores que me ofrece el filtro. Pero no podría actuar, no podría, entre comillas, deformar ese filtro. En ACR sí se puede. Vamos a tomar el filtro radial, voy a crear un foco de luz aquí, un poquito más de luz en los tomates. Voy a aumentar la exposición, a lo mejor lo hago un poquito exagerado para que lo veáis mejor, ¿vale? Y voy a crear mi filtro radial. Mirad, tened en cuenta que estoy creando el efecto en el interior del filtro y que estoy aumentando la exposición. Lo voy a hacer todavía más exagerado porque ya sé que se me están quemando ahí las luces, está sobreexpuesto, pero no pasa nada. Es para que lo veáis bien. Bueno, pues yo tengo este filtro que he creado para crear un foco de luz aquí en los tomates y una vez hecho y editado el filtro, en Lightroom no podría hacer nada más. En cambio, en ACR, y aquí viene la diferencia, tenemos un pincel con el que añadir a mi filtro zonas que no están dentro del filtro o restar a mi filtro zonas en las que no quiero que afecte este ajuste que he hecho, este filtro. Mirad, si yo selecciono el pincel de restar a la selección, de restar a la selección, no, yo ya me estoy haciendo un lío con Photoshop, de restar al filtro que acabo de crear, aumento tal vez un poquito el tamaño, empiezo a pintar, mirad cómo hago desaparecer el efecto del filtro que acabo de crear de aquellas zonas donde no quiero que afecte el filtro. Imaginad que yo lo que quiero es resaltar estos tomates que hay aquí, que son los que quiero que sean más luminosos. Bueno, mirad, pues de esta manera conseguiríamos quitar al filtro toda esta zona utilizando este pincel. Si activo la máscara para que lo veáis, pues mirad cómo aparece. Tal vez voy a cambiar el color de la máscara para que lo veáis mejor, porque si no, como son los tomates rojos, pues no lo vais a ver. Mirad cómo afecta el filtro a toda esta zona de aquí abajo, pero no a la zona de atrás. Bueno, pues es una manera también de utilizar como si fuera un pincel de ajuste, pero si creamos un filtro primero y restamos, a lo mejor es más sencillo que utilizar un pincel de ajuste con el que vayamos pintando las zonas en las que queremos que afecte. Ahora sí, voy a bajar un poquito, voy a editar este filtro y voy a bajar un poquito la exposición porque desde luego no quiero que se quede así. Vamos a suponer que ya estamos de acuerdo y mirad, pulso la letra P en mi teclado. Esto era antes del filtro y esto es después del filtro. Todavía estaría un poquito alta la luz, pero bueno, por lo menos habéis visto cómo podemos modificar un filtro, ya sea radial o graduado, en ACR y que no podemos hacerlo en Lightroom. Así que tenerlo muy en cuenta si queréis utilizar esta opción. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta mañana.